para ellos. Entonces no te lo pierdas, no te vayas a dejar quedar en esa parte. Inscríbete para que llegues, registras tu nombre, sigues y ubica tu espacio. Será un tiempo de muchísima bendición. Seguimos creciendo, seguimos desafiados a muchísimas cosas que Dios está preparando en estos espacios. Entonces, no te lo pierdas. Bueno, quiero invitarte a que podamos disponer este tiempo para el Señor, podamos orar. Venimos trabajando ese proceso de santificación en el que el Señor nos introduce cuando comenzamos a buscar del Señor, cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Tu espíritu es justificado, pero comienzas a entrar en un proceso de santificación de tu alma. Ese proceso que trae crecimiento espiritual, ese proceso que trae restauración, que trae renovación, que trae todo lo nuevo. Entonces estamos en ese proceso, estamos en ese aprendizaje de esa etapa de santificación que es como una carrera, no competitiva para ver quién va a ganar de todos nosotros, sino para que todos podamos llegar a la meta. Entonces, siempre dispuestos a trabajar en ese proceso, conscientes de que necesitamos hacerlo aprendiendo los unos de los otros. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, hoy te doy gracias, Señor, por este tiempo que nos permites de esta mañana. Gracias, amado Rey, porque nos permites un día más delante de ti. Gracias porque nos permites poder entrar a buscarte con libertad, Espíritu de Dios. Nos permites entrar a buscarte con toda la confianza, Señor, en la que tú nos abres puertas, amado Rey. Hoy te decimos, Espíritu de Dios, que a ti sea toda la gloria, Señor, que a ti sea toda la honra, que a ti sea toda la alabanza, Espíritu Santo. Queremos entrar, Señor Jesús, en ese proceso de santificación continuo, Señor, porque queremos crecer, Señor. Queremos seguir, Señor, en esta batalla de la fe, Señor, que nos trae crecimiento, que nos trae restauración, que nos trae confianza cada vez más en ti, Señor. Una batalla, Señor, en la que somos procesados, Señor Jesús, y que muchas veces requiere un poco más que esfuerzo, Dios, pero que sabemos que tú estás con nosotros, que no vamos solos, Señor. Te pedimos, Espíritu de Dios, que en nuestro corazón, Señor, permanezca la disciplina, Señor. Pon en nuestros corazones, Señor Jesús, esa disciplina. Dígale, Señor, yo quiero aprender, Señor, a tener constancia en mi comunión contigo. Yo quiero aprender a tener constancia, Señor, en mi relación contigo. Que yo no esté fluctuando, Señor, que yo no sea inconstante, Señor, que yo no esté de allá para acá, Señor, sino que mi corazón sea un corazón firme. Quita, Espíritu de Dios, quita en el nombre de Jesús toda inconstancia, Señor, todo doble ánimo, Señor, que viene incluso a causa del pecado. Quita de mi corazón, Señor, todo aquello que impide, Señor, que yo pueda seguir creciendo, que yo asuma esa perseverancia, esa disciplina, Señor, que yo asuma incluso ese esfuerzo por seguir buscándote a ti, Señor. Hoy te pedimos, Espíritu de Dios, ven, Señor, ven y santifica nuestras vidas, ven y santifica nuestros corazones, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que por favor tú seas obrando en nuestro interior y traigas esa libertad que cada uno necesita, Señor, esa libertad en los corazones que cada uno necesita para poder ser adoradores en espíritu y en verdad. Dígale a Dios, Señor, yo quiero seguir creciendo, Señor. Quiero que mi vida sea una vida fructífera, Señor. Quiero que mi vida sea una vida llena del fruto del Espíritu. Quiero que mi vida sea una vida llena, Señor Jesús, de decisiones espirituales dirigidas siempre hacia ti. Quiero que mi vida, Espíritu de Dios, sea una vida en donde yo pueda ver, Señor, cada día esa transformación, Señor, en donde yo no me conformo a lo que ofrece el sistema, Señor, sino que busco, Señor, tu buena voluntad, que es agradable y perfecta, Dios, que yo pueda obrar, Señor Jesús, cada acción, cada cosa siempre conforme a tu palabra, y que aún pueda ser una persona, un hombre, una mujer de testimonio, que donde quiera que vaya, Señor, yo pueda reflejar a Jesús en mi vida, Dios. Por eso te oramos, Señor, en este tiempo, para que ese proceso de santificación de cada uno de nosotros sea un proceso constante, sea un proceso de cambio de actitud, de una manera de vivir diferente, Señor,
que cada uno de nosotros tenga en su corazón esa sed y esa hambre por la palabra, que es la que nos guía, Señor, la que nos cambia la mentalidad, la que nos renueva y nos comienza a transformar, como dice en Juan 15, Señor, aún nos limpia, Señor. Por haber oído la palabra ya somos limpios, Señor. Somos limpios cada que escuchamos, cada que leemos, cada que buscamos tu palabra y meditamos en ella, Señor. Estamos siendo limpios, Señor. Es como esa agua viva, Señor. Es como esa agua que nos refresca. Es esa agua que nos transforma. Es esa agua que nos limpia cada día, Señor. Por eso te oramos, Espíritu de Dios, para que tu presencia se mueva con libertad en este tiempo, Dios. En el nombre de Jesús hoy te oramos, Señor, para que seas tú obrando alrededor de nuestras vidas, trayendo esa transformación a través de tu palabra, Señor, en este tiempo, a través de tu presencia, porque queremos profundizar en esa comunión contigo, que haya una comunión profunda, Señor, una oración profunda contigo, una relación profunda con tu presencia, Señor, con tu persona, Dios, que podamos alabarte, Señor, que nuestro corazón se mueva en una alabanza, Señor, de gratitud, en una alabanza, Señor, de adoración a ti por lo que has hecho, Señor, por lo que haces y por lo que harás, porque eres grande, porque por tu persona, Dios, y no solamente, Señor, por lo que nos das, sino que aprendamos a alabarte por lo que eres, Dios, porque eres el Rey de Reyes, porque eres Dios poderoso, porque eres el que puedes transformarnos, porque eres nuestro Padre amado que no nos decepciona, sino que al contrario, Señor, nos restaura, nos consuela, nos proyecta, Señor, nos impulsa. Gracias, amado Dios, porque sabemos que tú estás obrando en cada uno de los corazones. Gracias porque sabemos que tú estás obrando en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú estás trayendo restauración a muchos corazones en este tiempo, Señor. En estos espacios, Dios, porque sabemos que aún estos espacios son espacios para poder seguir creciendo, son espacios para poder seguir edificándonos en tu presencia, son espacios para poder seguir, Señor, recibiendo de tu Espíritu y llenándonos de ti, Dios. Rodéanos, Espíritu de Dios, rodéanos de tu presencia, por favor. Rodéanos, Señor Jesús, de tu Espíritu, Señor. Que tu presencia, Dios, inunde nuestros corazones, Señor, hasta ser transformados. Que tu presencia inunde nuestras vidas hasta que podamos ser transformados, Espíritu de Dios. Que tu presencia, Señor Jesús, traiga sobre nuestra mente transformación a través de tu palabra, Dios. Que hables a nuestro corazón. Dígale ahí donde está, Señor, prepara mi corazón para tu palabra. Quiero ser buena tierra. Prepara mi corazón, Señor, para tu palabra, para que mi corazón, Señor, sea esa buena tierra que dé fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Que nosotros podamos entender, Señor, que tú nos estás llevando a grandes momentos contigo, Señor, que tú quieres restaurar cada vez más esa comunión, que el propósito, Señor, que el propósito de todo finalmente fue poder restaurar la comunión contigo, que pudiéramos tener comunión contigo, Espíritu de Dios, que pudiéramos tener, Señor Jesús, comunión con tu persona, Dios, que pudiéramos entrar en un espacio de restauración, Espíritu de Dios. Yo te oro, Señor, para que se levanten esos altares en cada casa, Señor, de cada persona aquí conectada, que se levanten esos altares de la comunión, Señor, que se levanten esos altares, Dios, de comunión. Padre, ese enfoque, Señor, de cada altar es para que haya comunión entre las familias, entre las parejas, Señor, pero principalmente contigo. Que haya, Señor Jesús, esa necesidad de levantar esos altares. Que haya esa necesidad, Señor, de levantar ese altar familiar, ese altar matrimonial, Señor. Que la salvación, que ha sido un medio para poder restaurar la comunicación, Señor, seas, Padre Celestial, ese fundamento, Señor, que cada día nos hace entender que tú nos amas. Padre, que podamos entender, Señor, que nuestra eternidad es conocerte a ti, Jesús.
Te oramos, Espíritu de Dios, para que haya intimidad, Señor, en cada uno de nosotros. Sed y hambre por querer buscarte, sed y hambre por querer estar en medio de tu presencia, sed y hambre por querer estar en medio de tu palabra, Señor, por querer introducirnos, Señor, en tu palabra, sumergirnos en tu Espíritu. Te oro, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, para que esos altares familiares, Señor, que se han caído, que tal vez nunca han existido, Señor, sean restaurados, Dios. Que esos altares de comunión íntima contigo, Señor, que por alguna razón, Señor, hemos dejado perder, Dios, seas tú, Señor Jesús, ayudándonos a restaurar. Dígale, Señor, ayúdame a restaurar el altar, Señor. Ayúdame a restaurar mi tiempo de altar contigo. Desarrolla esos sentidos espirituales alrededor de nuestras vidas para que podamos estar apercibidos de lo que tú estás haciendo, Señor, apercibidos de lo que tú estás levantando, Señor, en las familias. Que haya un tiempo de restauración familiar, Señor, que entendamos lo importante del altar familiar, Señor, del altar matrimonial, Señor, del altar íntimo contigo, Señor. Que se levanten, Señor Jesús, que se levanten en disciplina, Señor, hasta el deleite, Dios. Que puedan entender, Señor, que cada altar tiene un propósito, que cada altar es intencional para la comunión con Dios, que cada altar es intencional para que en las familias, desde el más pequeño hasta el mayor, puedan tener y restaurar comunión, aún entre ellos mismos, Señor. Te pedimos, Espíritu de Dios, que podamos estar conectados a tu presencia, Señor, que podamos estar conectados a tu Espíritu, Señor. Te oramos, Dios, para que levantes esos altares en cada uno de los corazones. Levanta esos altares en cada una de las familias aquí representadas, Señor. Tú los conoces a todos, Señor. Tú conoces cada familia, Señor Jesús. Que se levanten esos altares, Dios. Hoy te oramos para que el altar sea una prioridad en las vidas, para que el altar, Señor, íntimo sea un tiempo de prioridad, Señor, y no un espacio de si sobra o queda tiempo, sino que sea una prioridad, que por encima de todo el altar, Señor, es un tiempo donde la presencia de Dios es llevada a nuestras casas. Señor, que se levanten esos altares, Señor, que se levanten esos altares de comunión en la iglesia, Señor, que se levanten esos altares en cada persona. Restaura, por favor, en el nombre de Jesús, cada altar, Señor, cada altar aquí representado, Dios, en esta mañana. Quizás algunos solos en este momento, quizás algunos en familia, Señor, quizás algunos solos, pero sus familias están escuchando lo que se está orando en este tiempo, lo que se está hablando contigo en este tiempo, Señor. Te oramos, Señor, que sea cual sea la posición en este momento de tus hijos, Señor, seas tú, Dios, obrando sobre las familias y trayendo ese espíritu de restauración, Señor, ese espíritu de restauración que trae levantamiento del altar, Dios. Un altar siempre implica sacrificio. Que estos altares, Señor Jesús, sean levantados con esfuerzo, Señor, con valentía, con perseverancia, como veníamos hablando, Señor, el martes, que sean levantados con constancia, Señor. Que haya esa disciplina, Espíritu Santo, que haya, Señor, esa disposición, Señor, para que cada uno pueda restaurar su propio altar. Que valoremos, Señor, que la gracia que tú has puesto sobre nosotros, que nos has permitido disfrutar, trae una responsabilidad, trae un compromiso que tenemos que asumir, un compromiso de constancia, un compromiso, Señor, que le da valor a todo esto que hacemos, Señor, porque valoramos aún lo que tú hiciste en la cruz y lo que haces en nuestras vidas. Señor, que cada uno de tus hijos pueda cultivar ese hábito de oración. Pese a la adversidad, pueda levantarse en oración. Pese a las bendiciones, pueda levantarse en oración sin soltarte, Señor. Que sea una oración de cada día, Señor. Que aún haya disciplina, Señor. Que haya compromiso, que haya gozo. Que como enseña tu palabra, que haya anhelo, que haya deleite, Señor Jesús. Que pueda haber ese deleite de estar en tu presencia, Espíritu de Dios.
Te pido, Espíritu Santo, que quites, Padre Celestial, todo aquello que nos hace pensar que el buscarte depende de nuestras emociones o de nuestro estado de ánimo. Te pedimos que esos altares se levanten estables y no por las emociones, Señor. Te pedimos, Espíritu de Dios, que la iglesia, Señor, se levante no por lo que siente, Señor, a buscarte, sino por lo que sabe que tiene que hacer, que es buscarte. Que sea un tiempo, Señor, en el que las personas de la iglesia, Señor, puedan levantarse con disposición, con una actitud correcta, Dios, con la motivación del compromiso y la responsabilidad de levantar su altar personal, de levantar su altar familiar, no por si siente o no siente, no por si tiene ánimo o no tiene ánimo, no por si está deprimido o no lo está, sino que sea una decisión de responsabilidad, Señor. Trae, Espíritu Santo, la palabra dice que lo que requiere diligencia, no perezosos. Señor, la oración es algo de prioridad que requiere diligencia. La oración es algo de prioridad que requiere que seamos diligentes y estemos comprometidos, Señor. Quita ese conformismo en las vidas que trae, Señor Jesús, que nuestro evangelio sea un evangelio mediocre. Quita ese conformismo, Señor, en el que nos hemos acostumbrado a vivir en un evangelio mediocre, Señor, y nos estancamos en nuestra vida espiritual. Ni siquiera ya nos interesa el pecado, ni siquiera ya nos interesa si estamos en pecado o no. Vivimos en una vida mediocre y nos da igual, Señor. Vivimos en un cristianismo mediocre, Señor, y te pedimos perdón por eso, porque tú no nos has llamado a estar en un cristianismo mediocre. Tú no nos has llamado a estar en un cristianismo estancado o que no crece, Señor. Tú nos has llamado, Señor, para que podamos levantarnos en fe, Señor, como guerreros, Señor. Tu palabra dice, Señor, que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Los violentos de tu palabra, Señor, los violentos en oración, los violentos porque saben que estamos en guerra, Señor. No estamos en tiempos de vivir un cristianismo mediocre y conforme, Señor. Estamos en tiempos de levantarnos en guerra, Señor, en levantarnos, Señor Jesús, sin indiferencia, Señor, de levantarnos a predicar a otros, Señor, que nuestro altar, Señor, que el resultado de tener un altar, Señor, sea predicar a otros, sea el servir, sea el dar, sea el seguir creciendo, porque tú nos has llamado a crecer, Señor, tú nos has llamado a crecer, a seguir creciendo, a seguir avanzando, Espíritu Santo. Por eso te oramos, Padre Celestial, para que seas tú obrando, Señor. Saca de la mediocridad, Señor. Sácanos de la mediocridad, Señor, del conformismo, de esa mentalidad escasa que solo nos lleva a vivir del diario espiritual, que solo nos lleva a vivir de lo que otros oren por nosotros, sino que podamos levantar un altar personal, Señor, para que nuestra comunión contigo cada vez sea más grande, sea más restaurada, Señor. Padre amado, te oramos, Señor, para que seas tú obrando en este tiempo sobre nuestras vidas, Dios. Dígale, Señor, háblame con tu palabra. Habla a mi corazón, Señor, enséñame, Dios, guíame, Señor, en el propósito que tú estás estableciendo, que es ese propósito eterno, para que yo pueda moverme, Señor, hacia esa dirección, para que podamos movernos hacia la dirección de tu propósito eterno. Trae esos diseños a cada corazón, Dios, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Trae esos diseños, Espíritu Santo, que nos llevan a seguir creciendo, a proyectarnos, a desafiarnos, Señor. Te lo pedimos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que seas tú obrando en nuestras vidas y quites aquellas cosas que impiden, Señor, que podamos seguirnos levantando. Háblanos a través de tu palabra. Dispón, Señor Jesús, este espacio, Padre Celestial, con la libertad de tu Espíritu, para que cada uno de nosotros pueda obrar en nuestras vidas, Señor Jesús, a través de tu palabra puede haber esa obra, Dios. Bendice a aquellas personas en este tiempo, Señor, que ya están en su proyecto para salir a trabajar, Señor. Bendice cada familia, Dios, aquí representada. Trae, Espíritu Santo, libertad. Guárdales, Espíritu de Dios. Obra sobre cada corazón, Señor, que seas tú poniendo ángeles guardianes, guerreros, protectores alrededor de sus vidas,
Trae, Espíritu de Dios, sabiduría para lo que puedan enfrentar en el día de hoy. Llena sus manos de sabiduría. Bendice cada persona que está saliendo en este momento a su trabajo, que está aún preparándose, Señor, para el trabajo, para las responsabilidades de sus hijos. Señor, que seas tú obrando y restaurando cada momento en sus vidas y llenándoles de sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos ustedes, amada familia. Dios les bendiga. Qué bendición este tiempo que tenemos el día de hoy. Esta mañana 23 de noviembre ya se va a acabar el mes y hemos visto muchísimas cosas hermosas de parte del Señor, o sea que tenemos motivos grandes para darle a Él toda la gloria y toda la honra. Eres bienvenido a este tiempo de descansando en Dios. Dios te bendiga, qué chévere que estén conectados, que nos estén acompañando. Recuerde compartir siempre con un familiar, con un amigo, con alguna persona que usted sabe que también va a ser bendecido. Créame que a veces uno lo hace y tal vez la persona no se conecta de primer momento, pero llega un momento en que lo hacen, se conectan y sienten la necesidad, porque al final el que convence es Dios, y en esa convicción que Dios les da es justo ahí donde Dios llega y puede tocar sus corazones, o por lo menos sembrar la semilla que en algún momento va a dar fruto por el Espíritu de Dios, que es el que los convence de pecado. Mire qué lindo este tiempo. Quiero invitarte a que te inscribas si no te has inscrito al servicio de avivamiento familiar este domingo 9 de la mañana, carrera 11, número 1170, barrio Centenario. Estamos ya para el segundo domingo en ese espacio. Ha sido un tiempo de bendición, de muchos desafíos, entonces no te lo pierdas. Inscríbete. En la parte de abajo, cerca al espacio donde están los comentarios, aparece como una cadenita. Ese es el enlace para que te puedas inscribir. Incluso puedes ingresar ahí y no te va a sacar de la plataforma de Facebook, sino que vas a poder inscribirte. Sales de eso, no te toma mucho tiempo, más de un minuto no te toma. Va a ser muy corto ese tiempo para que te inscribas y no te pierdas la oportunidad de conectarte al domingo al servicio de avivamiento familiar presencial. Inscribe tus niños. Los niños es importante inscribirlos, muy, muy importante. Por favor, no lo dejes de hacer. Es prioridad que lo hagas para que ellos también puedan estar en esa lista de registro y poder tener esos procesos con ellos adecuados y no tener que de pronto que se nos quede alguno por fuera. Recuerda eso. Hoy en la noche tenemos nuestro Descansando en Dios, como siempre, de martes a viernes 9:30 de la noche. Ayer no tuvimos, no alcancé a llegar para poder hacerlo, pero igual siempre tenemos estos espacios disponibles en la medida de lo posible, y en algunas ocasiones se nos puede salir de las manos, pero estamos ahí dispuestos. Cuando no haya alguno de los espacios, no pierdas la rutina, no pierdas la disciplina. Aprovecha ese espacio como siempre lo haces y ora. Si ves que es necesario de pronto algo de apoyo, pues vuelves y escuchas otro tiempo de Descansando en otro momento, un pozo de oración, lo reescuchas y va a ser de edificación para tu vida. Entonces no te pierdas estos espacios, no pierdas esas conexiones, no pierdas el terreno que has ganado a nivel espiritual. ¿Listo? Consejerías, peticiones de oración, puedes comunicarte con nosotros al 324-612-5015 y en la medida que vayamos revisando, pues vamos a poder hacer esos espacios de poder atenderte. Si quieres aportar a nuestro ministerio, Centro Cristiano Internacional, y a la obra que estamos haciendo en este momento, incluso estamos trabajo pro templo también. Puedes hacerlo a través de las cuentas de ahorro Bancolombia. Ahí aparece el número que indica de Bancolombia, o al 301-718-5990, que es DaviPlata o Nequi. Si tienes otro medio para ofrendar tu semilla, puedes comunicarte con nosotros al 324-612-5015 y ahí te vas a encontrar también respuesta para que puedas hacer parte de este proyecto de la obra de Dios en Centro Cristiano Internacional. Quiero compartirte en esta mañana, continuando, venimos hablando de la constancia con Dios, de esa estabilidad
Y mencionábamos algunos, llamémoslos enemigos, yo no lo dije así en esos días, ese martes, pero son como esos enemigos que impiden que podamos ser constantes. Mencionábamos que uno de esos enemigos es cuando creemos que recibimos la gracia, pero que no tiene ninguna responsabilidad, que nuestro único papel finalmente es solo recibir la gracia de Dios y ya. Pero resulta que no. Tú recibes la gracia, quizás a ti te salió de gratis, a Cristo le costó la vida, pero sí conlleva una gran responsabilidad. Conlleva una gran responsabilidad y asumir eso es una decisión de cada uno de nosotros. No podemos dejarnos intimidar por situaciones que estemos viviendo. Es algo que tenemos que decidir. Asumir nuestra responsabilidad, comprometernos. A veces decimos, es que me da miedo comprometerme con Dios, pero resulta que si ya estás en esto, si ya Dios te llamó, ya estás comprometido. De hecho, la palabra dice que era mejor no haber conocido que conocer. Porque al final, después de que ya conoces, ya no hay vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás. Tendrás que sí o sí rendir cuenta desde tu conocimiento a Dios. Lo segundo que mencionábamos era que uno de los enemigos también es cuando no cultivamos el hábito. Entonces no trabajamos en la disciplina y evidentemente no va a haber resultado. No tenemos un horario fijo, lo hacemos en los momentos que queremos, que podamos, que sentimos. Entonces efectivamente no vamos a encontrar respuesta, porque no va a haber un hábito cultivado. Saquemos la tecnología de los espacios de oración, porque no es lo mismo estar orando con el celular en la mano sonando en todo momento por un mensaje, por un escrito, por una llamada, porque esas cosas distraen. Así tú no quieras contestar, igual distraen. Y pues si no vas a contestar, pues es mejor dejarlo afuera o lo apagas. Y si lo que necesitas de pronto es la Biblia, pues mira si lo puedes poner en modo avión, qué sé yo, algo que no te distraiga. Tú debes identificar qué cosas son las que te están distrayendo para que no te desconectes. Y la perseverancia hace parte de ese espacio de cultivar el hábito, perseverar, que tal vez hoy oraste 1 minuto y te quedaste dormido, pero mañana vuelve a intentarlo o más tarde vuelve a intentarlo hasta que lo puedas lograr. Lo tercero que mencionábamos era que creer que cuando vamos a buscar a Dios tiene que ser por algo que sentimos, es decir, siento orar o no siento orar, quiero orar o no quiero orar. Esto no trata de emociones, esto trata es de fe. Hay que hacerlo sí o sí, es por fe y por obediencia. No es por si yo siento ir a la iglesia, no es por si yo siento orar, no es por si yo siento estar en un espacio de leer la palabra. No, es una decisión que tengo que tomar fuera de las emociones. Probablemente van a haber muchos más momentos en los que sentimos no querer orar, no querer ir a la iglesia, no hacer muchas cosas, pero tenemos que hacerlo. Igual nos pasa en todas las áreas. Entonces, si cumplimos en todas las áreas, si nos forzamos en todas las demás áreas, para nuestro trabajo pueda que no quiera ir a trabajar, pero aún hago el esfuerzo por ir y lo hago, voy, asisto, no falto porque sé que me van a despedir o cualquier otra cosa, si no hay una justificación, y aún así lo hago, pues ¿cómo no hacerlo para el Señor? Entonces es muy importante esa decisión por fe y obediencia y no por nuestras emociones. Y lo cuarto que decíamos era lo importante de no vivir en un evangelio mediocre. Uno de nuestros grandes enemigos es precisamente el permitir ese evangelio mediocre en el que no nos esforzamos, no crecemos, ni nos interesa seguir avanzando. ¿Cómo estoy? ¿Estoy bien? Ya para qué más, incluso puedo estar viviendo en pecado y me es indiferente porque ya ni siquiera me da culpa, ya ni siquiera me molesta vivir en pecado, a duras penas lo pienso de vez en cuando, y si me preguntan si me voy a salvar, probablemente ahí me entre un poquito de inquietud, pero nos acostumbramos a vivir en un evangelio mediocre. Creer que estoy bien y que ya no tengo que hacer ningún tipo de esfuerzo. Todos, de alguna manera, vamos a tener que rendir cuentas. Tarde o temprano vamos a tener que rendir cuentas y que realmente podamos entregar lo mejor de nuestra comunión con Dios. ¿Sí? Ahora quiero que entiendas algo. La palabra es muy clara. Necesitamos desarrollar buenos hábitos en nuestra vida cristiana.
Necesitamos desarrollar buenos hábitos que nos permitan seguir creciendo, hábitos que nos permitan poder avanzar, hábitos que nos permitan poder seguir desarrollándonos en nuestra fe. La palabra dice en 2 Corintios 3:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Dice, probaos a vosotros mismos. Mire qué lindo. Examinarnos, probarnos a nosotros mismos. Necesitamos empezar a revisar cuál es nuestro estado espiritual, cuáles son los hábitos que tenemos a nivel espiritual. Vea, hoy en día se ha vuelto tan normal todo esto del cuidado del cuerpo, de hacer ejercicio, de comer saludable, y no estoy diciendo que sea malo, ojo aquí. Solo te estoy diciendo que se ha vuelto tan normal y muy importante en la vida de muchas personas. Entonces, generalmente uno oye mucho hablar la gente de que hay que cambiar los hábitos, de que está haciendo una dieta especial para cambiar sus hábitos alimenticios, de que está empezando a ir al gimnasio, está haciendo ejercicio. Así le quede faltando plata, el gimnasio es una prioridad. Y comenzamos en eso. Y vuelvo y le repito, no tengo nada en contra de eso, todo lo contrario. Súper que lo hagas. Lo que no puede volverse es tu prioridad, pero súper que lo hagas. Ahora, ¿qué es lo a dónde quiero ir con esto? Que en todas las cosas estamos comenzando a trabajar en esos hábitos. Pero ¿has pensado cómo están tus hábitos espirituales? ¿Has examinado tu vida para revisar cómo están esos hábitos espirituales? ¿En qué nivel te encuentras a nivel espiritual? ¿En qué nivel estás? Cada uno desde su capacidad debe ir desarrollándose, debe madurar y debe adquirir una responsabilidad. Eso es como cuando vamos creciendo. Cuando eres bebé, quizás tienes un nivel de responsabilidad que solo es avisar que tienes hambre e informar algún dolor. Pero cuando hablamos de ir creciendo físicamente, vamos madurando también emocionalmente, aún como personas. Y durante ese proceso vamos adquiriendo responsabilidades, vamos desarrollando capacidades. Y cada una de las responsabilidades que recibimos pues van acorde a nuestra capacidad, ¿cierto? No le vamos a entregar las llaves del carro a un niño de 12, 13 años. No es lo ideal. Entonces, necesitamos desarrollar hábitos efectivos según el nivel. ¿Qué son los hábitos para que podamos tocar este punto? Los hábitos son acciones que se vuelven naturales por la constancia de la repetición, ¿cierto? Entonces, de tanto repetirlos, ya se te vuelve constante. Ojo que la constancia es lo que hemos venido trabajando. Constantes tus acciones. Entonces se vuelve un hábito cepillarte, se vuelve un hábito comer a ciertas horas, se vuelve un hábito bañarte y vestirte. Se vuelven hábitos porque se han repetido tanto que ya ni siquiera tienes que pensarlos. Tú ya ni siquiera tienes que decir si lo hago o no lo hago. ¿Será que me cepillo? No, sale de manera natural. Generalmente salen de manera natural. Se vuelven más bien una destreza al hacerlo. Ya eres experto haciéndolo. No, nadie te tiene que decir todos los días cuál es la forma de cepillarte. Al principio te enseñaban, mira, cepíllate hasta atrás, mira aquí, los dientes adelante así. Pero ahora ya no, tú lo haces de manera mecánica. De hecho, a veces yo creería, me atrevo a decir que ni siquiera pensamos cómo lo estamos haciendo, solo lo hacemos de manera automática. Eso es un hábito, cuando ya la acción se vuelve natural. ¿Y cuándo es efectivo? Cuando hay calidad, cuando ese hábito es de calidad, cuando hay calidad en nuestras vidas y servicio, cuando las cosas que hacemos son de calidad, son de excelencia, siempre acorde a nuestra capacidad, cuando va más allá de solo tener un título, cuando va más allá de saber algo, es cuando en la práctica tú tienes calidad. Solo soy efectivo en mi vida cuando el fruto del Espíritu está en todo en mí. No solo cuando voy a la iglesia, porque ser en la iglesia piadoso es muy fácil. Ir a la iglesia y ser formalito, ir a la iglesia y ser piadoso es muy fácil. Ir a la iglesia y portarme como santo es muy fácil. La cosa es en todos los campos, en todos los campos. Eso es como cuando te bautizas y crees que porque te bautizaste hoy
que es muy importante porque es reconocerte como seguidor de Jesús. Y es creer que de pronto cuando salga del agua entonces todo va a cambiar. No, necesitas entrar en un proceso de transformación practicando disciplina, cultivando hábitos espirituales. Y de eso justo es que quiero hablarte. De esos hábitos espirituales que necesitamos desarrollar. Y el primer hábito que quiero mencionarte es el leer y obedecer la palabra. Leer y obedecer la palabra es el primer hábito que quiero que entiendas. Es fundamental que entiendas la importancia de leer y obedecer la palabra como un hábito diariamente. Mire lo que dice Josué 1, y ojalá me pueda acompañar. Josué 1, del 8 al 9. Dice la palabra que Dios le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mire qué interesante. Donde quiera que vayas. Pero cuando generalmente leemos estos pasajes y nos pegamos es a la promesa, que dice que Dios estará conmigo donde quiera que vayas. Pero dice muy claramente que nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y dice: te mando que te esfuerces y seas valiente. Un cristiano da fruto y es efectivo cuando potencializa la palabra en su vida, porque finalmente es la palabra la que le potencializa. Finalmente es la palabra de Dios la que permite que tú puedas ser potencialmente espiritual. La palabra es la que no deja que nosotros estemos actuando por nuestras emociones. La palabra de Dios es la que no deja que nosotros tengamos que ser dirigidos por lo que sentimos o no sentimos. La palabra es la que nos sostiene. Por eso el salmista decía que es lumbrera a mi camino. Y sacó un salmo como el Salmo 119, que nos habla precisamente de unas alabanzas a la palabra. En Josué lo que estamos viendo es cómo es de necesario construir disciplina para buscar la palabra de día y de noche. Porque dice: meditarás en ella de día y de noche. No se apartará de tu boca el libro de la ley, la palabra, sino que de día y de noche meditarás en ella. Buscar la palabra de día y de noche es una disciplina que tienes que construir en tu vida. Ahora, lo interesante es que dice que obedecerla, no acomodarla a mi antojo, no buscar lo que a mí me interesa o me sirve, o lo que me favorece a mí, sino literalmente obedecerla. Dice: para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero muchas de nuestras dificultades precisamente giran en torno a eso, a que más bien buscamos es acomodarlo. Vea, yo recuerdo gente que a veces no recibe lo que uno enseña solo porque no se acomoda a lo que quiere hacer o porque confronta su pecado. Hay gente que se molesta con uno porque uno les confronta con su pecado con la palabra. Si no estamos sino leyendo la Biblia, si no estamos sino diciendo lo que ahí dice, no estamos sino meditando en la palabra. Esto demanda esfuerzo, valentía, perseverancia, insistir. Y efectivamente ahí sí se cumple la promesa: Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces el primer hábito que tienes que construir en tu vida, el primer hábito que tienes que desarrollar en tu vida es el leer y obedecer la palabra frecuentemente. Pablo felicitaba a Timoteo porque conocía la palabra y esto lo había salvado. Y
porque incluso la misma palabra fue la que lo direccionó con propósito. Eso está en 2 Timoteo 3:15 cuando leemos, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, le está diciendo Pablo a Timoteo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y decimos, Señor, ayúdame a tomar decisiones, pero si no somos personas de palabra, de oración y de palabra, ¿cómo queremos estar llenos de sabiduría? No es que yo le diga, Señor, dame sabiduría y ella caiga del cielo como si fuera arte de magia. No, es a través de la palabra que Dios me da sabiduría. No puedes ser efectivo incluso predicándole a tu familia, queriendo salvarlos o predicándole a otros si tú no conoces y obedeces la palabra. Hay que leer la palabra regularmente. Mire lo segundo, el segundo hábito que necesitamos desarrollar como cristianos. El segundo hábito que necesitamos cultivar, y efectivamente es el complemento de la palabra, la oración. Una vida de oración activa, constante. Una vida en Cristo, en donde debo saber que Cristo es mi centro. Por eso tan importante el altar personal, el altar familiar, que se construyan esos espacios de oración, de palabra. A través de la palabra yo conozco la vida de Cristo, porque la Biblia es la que contiene todo lo de Él. Pero Dios no puede obrar en tu vida o en mi vida y moldearnos si no compartimos nuestra vida con Él, es decir, si no hay una comunión con Él. Porque no somos robots. Dios necesita que podamos disponernos a esa comunión con Él. Mire tantos ejemplos que hay en la Biblia. ¿Quiénes eran los hombres y mujeres de la Biblia que hicieron grandes cosas? Cuando usted piensa en eso, usted se da cuenta que eran hombres y mujeres de oración. Jesús oró a cada paso de su ministerio. Juan el apóstol, cuando le fue revelado el libro de Apocalipsis o de Revelaciones, cuando recibió todo eso que Dios le mostró, él estaba orando. Pablo oraba aún en la prisión, constantemente. No importó la circunstancia, pero aún en la cárcel oraba. Lidia, que eso está en Hechos, una mujer que asistía a una reunión de oración cuando se convirtió, lo que para nosotros puede ser una CAF, asistió a una CAF, que fue el lugar donde se convirtió. La oración, todos los hombres y mujeres que hicieron grandes cosas lo hicieron por la oración, porque eran hombres y mujeres de oración. Y podríamos seguir viendo la lista. La oración es lo único que te mantiene sintonizado con Dios, que te hace sensible al Espíritu. Y vimos los 4 enemigos. Vimos esos 4 enemigos: el creer que la gracia no tiene una responsabilidad, el no cultivarlo como hábito, el creer que tiene que ser que yo sienta o no sienta orar para hacerlo, y el vivir un evangelio mediocre, lleno de pecado y me da lo mismo. Sin la oración como hábito, la bulla alrededor, lo que ofrece el sistema del mundo, nuestra carne, nos va a desconectar sí o sí en cualquier momento. Y después estamos diciendo, ¿por qué ando con depresión? ¿Por qué ando con esto, con lo uno, con lo otro? Sé que hay muchos aspectos médicos, pero la oración es la que fortalece eso. Lo demás es pasajero. Primera de Tesalonicenses 5:17, Pablo decía, orad sin cesar. O no dejen de orar. Nunca dejen de orar, dice otra versión. La palabra alimenta la fe.
para que siempre haya esa fe sostenida, esa fe siempre haya, que no falte. Pero la oración es la que la sostiene para que siga creciendo. Hoy te dejo con esos 2 hábitos. Ahora en la noche continuamos con los otros. Pero construye, trabaja esos hábitos por cultivar esos hábitos de la palabra y de la oración. No los dejes perder. Todo lo contrario, trabaja en construirlos con disciplina, con esfuerzo. Por eso en Josué dice, esfuérzate y sé valiente. Porque es que no es que uno nace con ganas de orar, no es que uno nace con ganas de leer la Biblia. Ni siquiera los grandes lectores. Porque hay algo en nuestra carne que repela todo eso. Pero sí podemos controlarlo. Dios nos ha dado espíritu de dominio propio. Sí podemos tomar decisiones para poder decidir cultivar hábitos de oración y de palabra. 2 hábitos que necesitamos desarrollar. En la noche continuamos con los otros, pero no dejes que se te pierdan. No los dejes perder. Un cristiano efectivo desarrolla hábitos espirituales. Y los principales, los primeros para poder continuar con los otros, la oración, la palabra. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, amado Rey, por este tiempo, porque nos permite, Señor, cada vez examinar nuestro corazón, Señor. Nos permites cada vez más poder entender hacia dónde tú nos estás llevando, Señor. Cuando entendemos tu palabra podemos movernos en obediencia, en bendición, Señor, en ese caminar hacia ti, en poder seguir creciendo, Dios. Te pedimos, Padre Celestial, que sobre nuestro corazón siempre haya esa sed y esa hambre por tu oración, esa sed y esa hambre, Señor, por tu palabra, por querer estar en conexión contigo, por querer conocerte a través de tu palabra, por querer obedecer tu palabra, Señor. Que podamos entender cada uno de nosotros que la palabra es la que nos sostiene y que por lo tanto necesitamos construir esa disciplina, poder buscarla día y noche, poder obedecerla, Señor. No acomodar la palabra a nuestro antojo, a nuestra manera, Señor, sino que cada día podamos construirla como una necesidad, Señor, que demanda esfuerzo, valentía, perseverancia, existencia, pero que trae beneficios de tu respaldo, que trae beneficios, Señor. Dígale, Señor, pon sed y hambre por tu palabra en mi vida, Señor. Trae entendimiento, Señor, para que en la medida que yo vaya leyéndola cada vez más pueda haber entendimiento, Señor. Que venga la sabiduría de lo alto, Dios, para que esa palabra me sea revelada. Dígale, Señor, revélame tu palabra cada día. Trae revelación de tu palabra a mi vida para que yo pueda recibir con libertad y claridad lo que tú quieres hacer en mí, lo que tú quieres hablarme, Señor. Que yo pueda levantar ese altar con la palabra, porque no es lo mismo levantar un altar solo por hacerlo. No es lo mismo ni siquiera leer un versículo bíblico solo por leerlo, sino que realmente yo pueda entrar en espacios de meditación, que yo pueda entrar en espacios de profundidad con la palabra, que cada vez más, Señor, pueda crecer en esa oración, pueda crecer en esa palabra, Señor. Construye, Señor Jesús, en nuestras vidas un corazón, Señor, que esté dispuesto cada día a tu palabra. Te oramos, Señor, por esa vida de oración activa. Que haya sed y hambre por estar en tu presencia, Señor. Que haya ese deseo, Señor, esa disciplina y ese deleite por buscarte en oración. Que en nuestro corazón, Señor Jesús, seamos hombres y mujeres, Señor, llenos, Señor Jesús, de comunión contigo. Que estemos dispuestos a esos espacios que tú nos das para poder buscarte, para poder seguir creciendo en oración, como lo es este espacio del pozo, como lo es un espacio del descansando, como son las CAF, como es un servicio de avivamiento cada domingo, Señor. Que estemos dispuestos a esos espacios que nos permiten poder crecer en oración y en palabra. Te oramos, Espíritu de Dios, para que ese ruido alrededor de nosotros, como es el sistema, el ruido de la carne, Señor, no dañe nuestra comunión contigo, sino que cada día busquemos
estar en oración, Señor, que cada día busquemos estar siempre en oración para que podamos ser guardados, Señor, para que sea sostenida nuestra fe, que con tu palabra nuestra fe siga creciendo y que con la oración pueda ser sostenida para que permanezca firme, Señor. Que nada, Señor, así como Daniel, Señor, que no importó la situación, que no importó lo que se estaba presentando, aún así dice la palabra que fue y oró 3 veces al día como solía hacerlo. Construyó, Señor, porque tenía una disciplina. Construyó un hábito, cultivó un hábito en su vida de oración y de palabra. Señor, que cada uno de los que están aquí conectados, los que nos van a escuchar por diferido, sean hombres y mujeres que construyan, Señor, hábitos de oración, que construyan, Señor Jesús, esos hábitos de lectura de la palabra y de obedecerla, Señor, para que tú, Señor, que permaneces con nosotros todos los días, puedas ayudarnos y guiarnos, Señor. Que tus ojos estén fijos en nosotros y nos muestres así el camino por el que debemos andar. Gracias, amado Rey. Gracias por tu hermosa presencia, Señor. Gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que haya entendimiento en cada uno de nosotros, que tu palabra pueda renovar nuestros pensamientos, nuestros corazones en Cristo Jesús. Te bendecimos, amado Rey, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Qué bendición este tiempo. Pedimos al Señor que seas tú obrando, que sea Él obrando sobre tu vida, que puedas disponerte cada día más a lo que Él está estableciendo en los corazones. Dios te bendiga en este tiempo. Recuerda inscribirte al link que aparece ahí, el enlace está a la cadenita al lado de donde está el espacio de los mensajes, donde pones el mensaje, que escribes amén, que dices desde dónde estás comunicado. Por ahí aparece como una cadenita, como 2 circulitos pegados, como una cadenita. Ese es el enlace para la inscripción del servicio de avivamiento familiar de este domingo 9 de la mañana, carrera 11, número 1170. Barrio Centenario. No te lo pierdas este domingo. Será un tiempo de muchísima bendición, será un tiempo de gloria. Si no fuiste el domingo pasado, esta es la oportunidad para que vayas, para que veas lo que Dios está haciendo con nosotros, para que veas lo que está proyectándose para hacer. Lo que viene es grande y estamos apenas comenzando. Vamos por más y este apenas es el comienzo. Este apenas es la muestra. Entonces vaya, acompáñenos, no se lo pierda, lleve sus familiares, sus amigos, invite a un amigo, invite a alguien para que también pueda recibir esa bendición. Dios les bendiga grandemente y el Señor sea con todos ustedes en este tiempo. Los amamos. Un saludo especial para todos. No se olvide de guardarnos siempre en oraciones. Mi esposo también les envía un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Les amamos grandemente. Y bueno, vamos por más, somos una familia, la familia eterna, y sé que el Señor tiene algo grande, grande, grande para cada uno de nosotros. No se te olvide cultivar los 2 hábitos. Trabaja en eso el día de hoy, trabaja el resto del día en eso. Hábito de lectura de la palabra, hábito de la oración. Comienza desde ya para que comiences a ver resultados. Y en la noche continuamos en el Descansando en Dios con los próximos hábitos que tenemos para desarrollar como cristianos. Dios te bendiga. Chao, chao.